Mi hermano me robó la herencia de nuestros padres diciendo, tú no necesitas apoyo, eres el inteligente. Dejamos de hablar por años, hasta que me buscó porque el banco le quitaba su casa. Le dije que podía comprársela si la vendía barata. Firmó sin leer. Cuando volví a vivir ahí, lloró y dijo, me quitaste todo. Le respondí, no, solo recuperé lo que era mío. Cuando mis papás murieron, yo tenía 23 años y mi hermano 28. Todavía me acuerdo de ese día como si lo hubieran grabado con una cámara que se repite en mi cabeza cada vez que intento dormir. Fue un accidente de auto, una carretera de 2 carriles, un camión que se cruzó y se los llevó. De repente, el mundo se quedó sin el poco equilibrio que tenía. Mi hermano, al que voy a llamar Mark, se convirtió en el centro de atención de toda la familia, como siempre lo había sido. Era el pobrecito, el que siempre había batallado, el que necesitaba apoyo emocional. Yo, en cambio, era el inteligente, el que no necesita ayuda, el que va a salir adelante solo. Y supongo que esa narrativa sirvió para justificar todo lo que vino después. Yo no era perfecto, ni mucho menos. Había tenido mis broncas, mis momentos de rebeldía, mis deudas de estudiante, pero nada fuera de lo común. Trabajaba medio tiempo en una gasolinera mientras terminaba la universidad, y aunque me las veía duras, sentía que iba encaminado. Mark, en cambio, no podía mantener un trabajo más de 6 meses. Siempre tenía una excusa distinta, que el jefe era un imbécil, que el trabajo era injusto, que la vida le debía una buena racha. Cuando nuestros padres murieron, él ya vivía en la casa de ellos. Yo rentaba un cuartito en otra ciudad, y cuando tuve que regresar para el funeral, sentí que me estaba metiendo en una zona donde todo giraba en torno a su drama. Después del entierro, mi tía nos reunió en el comedor para leer el testamento. Yo no esperaba gran cosa, la verdad, pero sí asumí que todo se dividiría en partes iguales. Era lo justo. Mis papás siempre habían sido de los que decían que los hijos se cuidan por igual. Pero cuando el abogado empezó a leer, sentí cómo se me encogía el estómago. Todo, absolutamente todo, la casa, las cuentas de ahorro, incluso el auto viejo de mi papá, estaban a nombre de Mark. Cuando levanté la cabeza, vi cómo el muy cabrón sonreía con una mezcla de pena y satisfacción. El abogado, con su tono seco, explicó que mis padres habían decidido dejarle todo a él porque yo ya estaba encaminado, porque no necesitaba apoyo económico, porque tenía más oportunidades. En ese momento me quedé mudo. Ni siquiera recuerdo haber dicho una palabra. Esa noche, Mark se me acercó y me dijo con ese aire condescendiente que siempre usaba cuando intentaba sonar maduro que esperaba que entendiera, que mis papás solo habían querido ayudarlo a ponerse en pie. Me dijo que yo era el inteligente, que iba a estar bien, que no todo se trata de dinero. Tuve ganas de romperle la cara. Pero en lugar de eso, me di la vuelta, agarré mis cosas y me fui. No volví a contestar sus llamadas ni los mensajes que me enviaba cada tanto durante los primeros años. Me juré que nunca iba a volver a poner un pie en esa casa. Pasaron los años y me fui construyendo mi vida a mi manera. Me mudé a otro estado, terminé la universidad, conseguí un buen trabajo y empecé a ahorrar. Fue duro al principio, me endeudé hasta la madre, dormía poco, comía mal, y hubo noches en que solo quería mandar todo a la mierda. Pero cada vez que pensaba en mi hermano sentado en el sillón de la casa de mis padres, viviendo de lo que no se había ganado, me entraba una rabia que me mantenía despierto y me hacía seguir adelante. Era como si toda mi energía viniera de ese resentimiento silencioso. Nunca supe exactamente qué hacía Mark todos esos años, pero por lo que me contaban algunos familiares, no cambió mucho. Seguía sin trabajo estable, se metía en problemas, apostaba, bebía demasiado y siempre tenía una historia nueva sobre cómo la suerte lo había traicionado. Yo, en cambio, me alejé de todo eso. No volví para Navidades, no asistí a reuniones familiares y no respondía cuando alguien me mencionaba su nombre. Era como si lo hubiera borrado. Pero la vida tiene esa manera retorcida de ponerte de frente con lo que más odias justo cuando crees que ya lo superaste. Una tarde cualquiera, después de casi 10 años sin hablar con él, me llamó. No reconocí el número, pero la voz sí.
Sonaba diferente, cansada, con un tono de derrota que no recordaba. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que estaba pasando por un mal momento. Traté de mantener la distancia, pero terminó soltando la bomba. El banco estaba a punto de quitarle la casa. Había pedido un préstamo usando la propiedad como garantía y, obviamente, no lo había pagado. Me explicó que no quería perder el hogar de la familia, que eso era lo único que nos quedaba de ellos. Y ahí me dio entre rabia y risa. No sé si fue la venganza cocinándose o el simple deseo de tener la última palabra, pero le dije que podía ayudarlo, aunque no como él esperaba. Le propuse comprarle la casa. Le dije que podía darle dinero rápido, en efectivo, pero que no podía pagarle el precio real del mercado. Te estoy sacando del hoyo, le dije. Si no aceptas, el banco te va a dejar en la calle igual. Dudó un poco, pero al final aceptó. Firmó sin siquiera leer bien los papeles. Supongo que estaba tan desesperado que ni pensó en las consecuencias. Cuando colgué esa llamada y vi el correo con los documentos firmados, sentí algo extraño. No era felicidad, tampoco alivio. Era como si finalmente hubiera cerrado un círculo que llevaba años girando en mi cabeza. Había recuperado, con calma y paciencia, lo que me habían arrebatado con mentiras y excusas. No tuve que gritar, no tuve que pelear. Solo esperé el tiempo suficiente para que la vida hiciera su trabajo. Y ahora, esa casa, la misma donde crecí, donde me dijeron que no la necesitaba, volvía a ser mía. Actualización 1. Habían pasado 6 meses desde que Mark firmó los papeles sin leerlos. En ese tiempo, el proceso con el banco se cerró y los abogados completaron toda la transferencia. La casa pasó oficialmente a mi nombre, sin ruido, sin drama, sin necesidad de pelear más. Era curioso, toda la venganza que imaginé durante años no tuvo un momento cinematográfico, no hubo gritos ni golpes, solo un correo electrónico confirmando que la propiedad ya estaba registrada a mi favor. Me tomó un rato asimilarlo. De vez en cuando abría los documentos en el celular, solo para volver a leer mi nombre ahí donde antes estaba el suyo. No sé si era placer, alivio o simple incredulidad, pero sentía una calma rara, casi vacía. Había esperado tanto tiempo este momento que, cuando por fin llegó, no supe muy bien qué hacer con él. Durante un tiempo consideré simplemente vender la casa. No quería volver a ese lugar lleno de fantasmas, y la idea de convivir con los recuerdos me revolvía el estómago. Pero cada vez que lo pensaba, algo dentro de mí se negaba. Esa casa había sido mía desde el principio, aunque nunca me la hubieran reconocido. Mis padres la construyeron con su esfuerzo, con años de trabajo en fábricas y turnos dobles, y aunque la decisión final que tomaron me rompió por dentro, no podía negar que una parte de mí seguía atada a ese espacio. Era el lugar donde había aprendido a leer, donde mi mamá me enseñó a cocinar arroz sin quemarlo, donde mi papá me gritaba desde el taller del garaje que le pasara la llave inglesa. Todo eso me pertenecía tanto como a ellos, y ver a Mark desperdiciarlo había sido una herida abierta durante años. Ahora, por fin, podía cerrarla. Decidí volver. No lo hice de inmediato, pasé semanas pensándolo, mirando fotos viejas, revisando mentalmente cada rincón de la casa. Finalmente, un viernes en la mañana, alquilé un camión de mudanza y empaqué mis cosas. No eran muchas, un sofá, una cama, algunas cajas con libros y herramientas. El trayecto fue largo, varias horas por carretera, y durante todo el camino me debatía entre la ansiedad y una sensación de poder difícil de describir. Pensaba en cómo sería verlo otra vez, en si habría entendido ya lo que había hecho, si sentiría aunque fuera una pizca de culpa. También me preguntaba si estaba preparado para mirarlo sin explotar. Cuando llegué, él todavía vivía ahí. Eso lo supe apenas doblé la esquina y vi su camioneta vieja estacionada frente al garaje. Estaba más descuidada que nunca, con las llantas desinfladas y la pintura saltada. El jardín estaba lleno de maleza, las ventanas sucias, y había basura acumulada junto a la cerca. Me estacioné frente a la acera y apagué el motor. Me quedé unos segundos mirando la fachada de la casa, intentando reconocer algo del hogar de mis padres, pero lo único que vi fue el desastre que había dejado Mark. Bajé del camión y en ese momento escuché su voz detrás de mí.
Dijo algo como que no podía creer que yo realmente fuera capaz de hacerlo. Me di la vuelta y lo vi, llevaba una camiseta sucia, el rostro hinchado, los ojos rojos. Tenía una caja de cervezas a medio terminar a su lado. Me miró con una mezcla de furia, tristeza y miedo. Me dijo que no podía hacerle eso, que esa era su casa, que ahí estaban sus recuerdos. Yo le respondí sin gritar, pero con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Le dije que esa casa siempre había sido mía, que él se la robó con la ayuda de nuestros padres, y que ahora solo estaba recuperando lo que me correspondía. Intentó justificarse, me soltó una serie de excusas sobre cómo las cosas habían salido mal, sobre el banco, las deudas, los tiempos difíciles, como si todo eso pudiera borrar los años de desprecio. Me habló de familia, de hermandad, de cómo deberíamos apoyarnos. Y mientras lo escuchaba, recordaba perfectamente cuando me dijo, después del testamento, que yo no necesitaba nada porque era el inteligente. Cada palabra suya ahora me sonaba vacía, sin peso. Le dije que tenía una semana para sacar sus cosas. Que si necesitaba ayuda para empacar, podía pagarle a alguien, pero que no quería discutir. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No fue miedo, fue límite. Ya no era el hermano menor buscando su aprobación. Él me miró con esa cara de niño que siempre usaba cuando esperaba que alguien lo salvara, pero ya no había nada de eso en mí. Se sentó en el porche, tomó una cerveza y dijo algo sobre cómo yo era igual que mis padres, que solo me importaba el dinero. Me reí, no con alegría, sino con ese tipo de risa amarga que sale cuando alguien dice una estupidez tan grande que no queda otra cosa que soltarla. Le contesté que no me importaba el dinero, que si así fuera habría vendido la casa en lugar de darle una salida a su miseria. Le dije que todo esto no tenía nada que ver con venganza, sino con justicia. No me creyó, claro, pero tampoco me importó. Durante los siguientes días, fui y vine para limpiar, cambiar cerraduras y empezar a arreglar lo que había destruido. Encontré paredes llenas de humedad, muebles rotos, colillas en el piso y hasta una puerta que parecía haber sido pateada. No era solo descuido, era una especie de desprecio por el lugar. Cada hueco, cada mancha, era una prueba más de lo poco que le importaba lo que alguna vez fue de nuestros padres. Una tarde, mientras sacaba basura del garaje, lo vi pasar en su camioneta. No bajó la mirada ni saludó. Simplemente se fue. No supe si iba a volver, pero por si acaso, instalé una cámara de seguridad. No por miedo, sino por precaución. La última noche antes de irse, lo encontré sentado en el porche otra vez. No había empacado casi nada. Tenía una bolsa de plástico con ropa y un par de cajas. Me dijo que no tenía a dónde ir, que el banco le había quitado todo, que no sabía qué hacer. Yo solo le dije que eso no era problema mío. Me miró como si esperara que me apiadara, como si en el fondo aún creyera que podía manipularme como antes. Pero no. Le repetí que tenía que irse, que ya no tenía derecho a quedarse ahí ni un día más. Cuando me subí al camión para guardar las últimas cajas, escuché que murmuró que yo le había quitado todo. Me quedé quieto un momento, con las manos en el volante, y le contesté sin mirarlo, que no, que yo no le había quitado nada, solo había recuperado lo que era mío. Cuando por fin cerré la puerta de la casa y escuché el clic de la cerradura nueva, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era raro, porque durante años imaginé ese momento como un triunfo rotundo, como el punto final de una historia que me debía justicia. Pero estar ahí, en esa casa vacía, con el eco de mis pasos y el olor a humedad impregnado en las paredes, me hizo darme cuenta de que ninguna venganza te deja completamente limpio. Me senté en la vieja sala, miré alrededor y pensé en mis padres. No sabía si estarían orgullosos o decepcionados, pero al menos yo sentía que por primera vez había hecho algo por mí. La casa estaba en ruinas, sí, pero era mía. Y aunque no lo dijera en voz alta, me prometí que la iba a reconstruir, aunque fuera ladrillo por ladrillo, hasta que todo ese pasado podrido quedara enterrado bajo una nueva capa de pintura y silencio. Actualización 2. Había pasado casi un año desde que volví a esa casa y desde la última vez que vi a Mark sentado en el porche con esa mirada vacía.
Durante esos meses, mi vida se estabilizó de una manera que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El trabajo iba bien, empecé a arreglar la casa poco a poco, y por primera vez sentí que estaba construyendo algo mío sin que nadie intentara arrebatármelo. Cada fin de semana me dedicaba a reparar alguna parte, cambiaba una ventana, pintaba una pared, limpiaba el garaje. No era solo por mantener la casa en pie, era también una forma de procesar todo. Había una satisfacción silenciosa en devolverle vida a un lugar que había sido símbolo de tanta injusticia. Sin embargo, por más que intentara concentrarme en los arreglos o en mi rutina, cada tanto me cruzaba con recuerdos que me sacudían. Un olor, una herramienta vieja de mi padre, una foto doblada que encontré entre los libros de mi madre. Todo eso me recordaba que, aunque ya no quedara rastro de Mark en esas paredes, él seguía siendo una sombra que no terminaba de irse. Una tarde, mientras estaba terminando de instalar un nuevo piso en la cocina, recibí un mensaje de mi primo Mike. No hablábamos mucho, pero siempre fue el tipo de persona que se enteraba de todo en la familia. Me escribió para contarme que había visto a Mark en un motel cerca del centro, que al parecer vivía ahí desde hacía meses. Me dijo que lo había reconocido porque estaba sentado afuera fumando, con una bolsa de plástico a su lado, y que se veía acabado. Me quedé mirando el mensaje largo rato sin responder. No sentí lástima, ni alegría, ni rabia. Sentí algo más confuso, como si una parte de mí se negara a creer que el tipo que me jodió durante tantos años había terminado tan abajo. Mike insistió en que fuera a verlo, que quizá ya era hora de hablar. Le contesté que no tenía nada que hablar con él. Lo dejé ahí. Pasaron los días y el tema volvió a surgir cuando otro familiar, mi tía Laura, me llamó. Ella siempre fue la que intentaba mantener la familia unida, aunque casi nunca lo lograba. Me dijo que Mark andaba diciendo que yo lo había traicionado, que lo había dejado sin nada, que lo había engañado con los papeles. Me costó no reírme en su cara. Le dije que él firmó todo voluntariamente, que sabía perfectamente lo que hacía, pero que ni siquiera se molestó en leer. Mi tía, con esa voz que siempre sonaba entre regaño y lástima, me dijo que debía perdonarlo, que al final del día seguía siendo mi hermano. Le respondí que los lazos de sangre no significan una mierda cuando alguien te roba, te humilla y después pretende que lo rescates de sus propios errores. Hubo un silencio incómodo, y luego colgamos. No volví a saber de ella. A partir de ahí empecé a escuchar rumores de lo que decía Mark. Que yo había planeado todo, que lo había manipulado, que le ofrecí ayuda para después quitárselo todo. Me pintaba como un monstruo, como si lo hubiera acorralado por diversión. Al principio me molestaba, pero después lo empecé a tomar con calma. La gente siempre busca una historia que los haga sentir menos culpables. Mark necesitaba creerse la víctima, y a mí ya no me interesaba convencer a nadie de lo contrario. A veces incluso me resultaba irónico pensar en cómo había invertido tantos años en demostrar que no era débil, que podía salir adelante, solo para que él terminara repitiendo las mismas excusas de siempre. Por las noches, cuando me sentaba en la sala después de un día de trabajo, me daba por repasar mentalmente todo lo que había pasado. Me preguntaba si realmente había hecho lo correcto. No en el sentido legal, sino moral. Había momentos en los que una pequeña culpa intentaba meterse por las rendijas, sobre todo cuando pensaba en cómo terminó. Pero luego me bastaba con recordar cada palabra suya después del testamento, esa superioridad disfrazada de cariño con la que me dijo que yo no necesitaba ayuda, que él sí, que mis padres solo querían lo mejor para los dos. Lo decía con tanta seguridad que por años me hizo dudar de mí mismo. Pensar en eso me devolvía la claridad. Yo no lo arruiné. Él se arruinó solo. La casa, en cambio, empezaba a parecer otra. El jardín volvió a tener vida, el garaje se convirtió en mi taller y logré rescatar algunas cosas de mis padres que él había dejado tiradas. Una de esas era una caja con herramientas viejas de mi padre, oxidadas pero aún útiles. Cada vez que las usaba sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber recuperado algo tan simbólico, y tristeza porque sabía que él nunca habría querido que sus hijos terminaran así, enfrentados por una casa.
Pero la realidad es que ellos fueron quienes pusieron la primera piedra en todo esto, creyendo que hacer diferencias era una forma de proteger. A veces imaginaba qué dirían si pudieran vernos ahora. Quizá mi madre intentaría justificarlo, como siempre lo hizo, diciendo que Mark solo necesitaba tiempo. Tal vez mi padre se quedaría callado, con esa mirada pesada que usaba cuando no sabía cómo arreglar algo. Pero la verdad es que ninguno de los dos estaría orgulloso de cómo su hijo mayor destruyó todo lo que ellos construyeron. Esa idea me daba una extraña paz. Un día, mientras estaba comprando pintura en una tienda, me encontré con un viejo amigo de la familia que me preguntó cómo estaba Mark. Le respondí que no tenía idea. Me contó que lo había visto pedir dinero afuera de una gasolinera. No supe qué decirle. Apenas balbuceé algo sobre que no teníamos contacto y cambié de tema. De regreso a casa me quedé pensando en eso. No me alegraba verlo así, pero tampoco sentía pena. Era simplemente la consecuencia natural de una vida mal llevada. Y aunque suene cruel, saber que por fin enfrentaba las consecuencias de sus actos me daba una sensación de justicia que no había sentido en años. A finales de ese año, una noche cualquiera, abrí una botella de whisky que había estado guardando desde hacía tiempo. Me senté en la cocina, miré alrededor y pensé en lo mucho que había cambiado todo. Recordé cuando él dormía en esa misma casa sin pagar un solo billete de los impuestos, mientras yo contaba centavos para pagar la renta en otra ciudad. Recordé la llamada donde me dijo que solo necesitaba un poco de ayuda, y como su voz sonaba tan distinta, tan desesperada, que casi me hizo sentir lástima. Pero no la sentí, no de verdad. Lo que sentí fue la oportunidad, la forma en que el tiempo te ofrece revancha cuando sabes esperar. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, tomando y escuchando el silencio. En algún momento me levanté, abrí el garaje y miré el banco de trabajo donde mi padre solía reparar cosas. El olor a madera vieja y metal todavía estaba ahí, como si los años no hubieran pasado. Puse las manos sobre la mesa y pensé en Mark. Pensé en todo lo que destruyó, en todo lo que perdió, y me di cuenta de algo que no había querido admitir antes: no lo odiaba. No más. Lo despreciaba, sí, pero ya no lo odiaba. Porque el odio exige energía, exige atención, y yo ya no tenía ganas de darle nada. Había pasado tanto tiempo alimentando esa rabia que al final lo único que me quedaba era una especie de vacío tranquilo. Cuando apagué la luz del garaje y subí las escaleras, entendí que lo que sentía no era venganza, sino cierre. Había recuperado lo que me correspondía, y el universo, o el destino, o lo que sea, se había encargado del resto. Mark podía seguir contando su versión de la historia a quien quisiera, pero yo ya no necesitaba defenderme. En ese momento, por primera vez en muchos años, dormí sin rencor. Actualización 3. Habían pasado 3 años desde que volví a esa casa y desde que la vida de Mark se desmoronó del todo. Durante ese tiempo, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Conseguí un ascenso en el trabajo, empecé a viajar por proyectos, y poco a poco me acostumbré a una rutina tranquila. La casa ya no era ese lugar que me pesaba como una piedra en el pecho. Se convirtió en un espacio mío, limpio de todo lo que representó durante años. Pero, aunque tratara de seguir adelante, a veces la vida tiene la costumbre de recordarte lo que creías superado, y eso fue exactamente lo que pasó una tarde, en el pasillo de un supermercado. Era uno de esos días normales en los que solo quería comprar comida y volver a casa. Estaba en la sección de congelados cuando lo vi. Al principio no lo reconocí. Estaba tan cambiado que tuve que mirarlo 2 veces. Llevaba una sudadera vieja, el cabello largo y sin forma, y un carrito con apenas un par de cosas: fideos instantáneos, pan barato, cerveza en lata. Me quedé congelado, sin saber si esconderme o saludarlo. Mi primera reacción fue darme la vuelta, pero antes de que pudiera hacerlo, él me vio. Nuestros ojos se cruzaron y supe que era inevitable. Mark me miró con una mezcla de sorpresa y enojo. Caminó hacia mí con paso tambaleante, como si hubiera estado bebiendo, y me soltó una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que yo era igual que nuestros padres, que siempre me había creído mejor que él, que me alimentaba de verlo caer.
Su voz era más áspera, más vieja, y tenía ese tono de resentimiento que solo alguien incapaz de aceptar su propia culpa puede sostener. Yo intenté mantener la calma. Le dije que no quería discutir, que no tenía nada más que decirle, que las decisiones que había tomado eran suyas, no mías. Pero no escuchó. Siguió gritándome, acusándome de haberle quitado todo, de haberlo engañado. La gente empezó a mirar, y sentí una mezcla de vergüenza y cansancio. Cuando por fin logré apartarme, él me gritó desde el otro pasillo que algún día me iba a arrepentir. Esa fue la última frase que le escuché. Me fui directo a mi auto, con el corazón latiendo rápido, no por miedo sino por la intensidad de los recuerdos que me golpeaban uno tras otro. En el asiento del conductor me quedé un buen rato sin moverme, mirando por el parabrisas sin ver nada. Era increíble cómo, después de tantos años, seguía teniendo ese poder sobre mí, como bastaba una mirada suya para hacerme sentir como si todavía estuviera peleando por demostrar que merecía lo mismo que él. Los días siguientes no pude sacarme la escena de la cabeza. No por lo que dijo, sino por lo que vi. Mark ya no era el tipo arrogante que me miraba por encima del hombro ni el hombre que creía tener todo el control. Era solo una sombra, un reflejo de lo que alguna vez fue. Pero lo que más me golpeó fue que, incluso en ese estado, seguía sin asumir su parte. Seguía buscando culpables, aferrado a una historia donde él era el mártir y los demás los villanos. Me di cuenta de que nada en el mundo iba a cambiarlo. Ni la pérdida de la casa, ni la ruina económica, ni los años de soledad. No sabía si sentir lástima o alivio por no haber terminado igual. Pasaron semanas sin que volviera a saber de él. Sin embargo, cada tanto alguien en la familia me lo mencionaba. Un primo me contó que había intentado conseguir trabajo en un taller, pero que lo habían despedido por faltar demasiado. Otro dijo que lo había visto durmiendo en su auto, afuera de un estacionamiento. Y una vez, alguien me mandó una foto tomada desde lejos, donde se lo veía sentado en una banqueta con una botella entre las piernas. No respondí. No quise saber más. Me limité a borrar el mensaje y seguir con mi día. Pero cada vez que escuchaba algo nuevo sobre él, sentía un vacío difícil de explicar. No era tristeza, ni culpa, ni satisfacción. Era más bien una sensación de distancia definitiva, como si ya no perteneciera al mismo mundo que yo. Una noche, mientras revisaba unos papeles en el escritorio, encontré una vieja carta que mi madre me había dejado antes de morir. Era una carta corta, escrita con su letra apretada y temblorosa. Me pedía que cuidara a mi hermano, que no lo dejara solo, que era más frágil de lo que aparentaba. La leí varias veces y sentí un nudo en la garganta. Por un momento pensé que quizá había fallado en eso, que tal vez, si hubiera sido más paciente o más compasivo, las cosas habrían sido distintas. Pero luego recordé todo lo que él me hizo, cómo se aprovechó de mi silencio, cómo convirtió mi vida en una competencia que yo nunca quise jugar. La carta terminó en el mismo cajón donde estaba. No tenía caso seguir castigándome por decisiones que no eran mías. Con el tiempo, volví a cruzarme con él una o dos veces más, siempre por casualidad, y siempre igual, sucio, desaliñado, con la mirada perdida. Una vez lo vi afuera de una licorería. Me reconoció, pero no se acercó. Se limitó a mirarme con esa mezcla de odio y derrota, como si mi existencia le recordara todo lo que perdió. Yo seguí caminando sin detenerme. En el fondo, creo que ambos sabíamos que ya no quedaba nada que decir. Lo que alguna vez fuimos como hermanos se había roto hacía mucho. Ya no éramos familia, ni enemigos, solo dos personas unidas por un pasado que ninguno podía borrar del todo. A veces me pregunto si la venganza realmente vale la pena. No porque me arrepienta, sino porque me doy cuenta de que no deja nada más que silencio. Al principio creí que al recuperar la casa iba a sentirme completo, que por fin iba a cerrar ese ciclo de injusticia. Pero lo que sentí fue distinto. Sí, recuperé lo que era mío, pero en el proceso también perdí cualquier lazo que quedara con lo poco de familia que me quedaba. Mark era mi única conexión con el pasado, y aunque esa conexión estaba podrida, cortarla por completo me dejó con un vacío que tardé años en entender. Algunas noches me quedaba despierto en la sala, con las luces apagadas,
pensando en él. No con nostalgia, sino con una especie de curiosidad amarga. Me preguntaba en qué momento todo se había ido a la mierda, cuando exactamente dejó de ser mi hermano para convertirse en alguien irreconocible. No había un punto claro, fue algo que se fue pudriendo poco a poco, desde mucho antes de que nuestros padres murieran. Mark siempre sintió que el mundo le debía algo, y yo fui solo una parte más de esa deuda imaginaria. Un día recibí un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una nota escrita con letra torpe que apenas reconocí como suya. Decía que esperaba que estuviera satisfecho, que había conseguido todo lo que quería, y que él no tenía nada. Decía también que algún día entendería lo que era perderlo todo. No supe si lo escribió borracho o con algún tipo de lucidez retorcida. No contesté, por supuesto. Tiré el papel al fuego en el patio y lo vi quemarse hasta quedar en cenizas. No por rencor, sino porque ya no quería cargar con nada que viniera de él. Después de eso, dejé de pensar tanto en Mark. Me concentré en mi vida, en el trabajo, en los pequeños proyectos que me mantenían ocupado. La casa se volvió un refugio, no un recordatorio. Cada rincón, cada arreglo, era una forma de afirmar que había sobrevivido a todo eso. A veces, cuando algún amigo venía a visitarme y preguntaba por la historia de la casa, simplemente decía que era de mi familia y que la había recuperado con esfuerzo. Nunca daba detalles. No quería mezclar mi presente con esa parte del pasado que ya estaba muerta. Y sin embargo, cada vez que pasaba por el supermercado, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, no podía evitar mirar de reojo por si acaso lo veía otra vez. Nunca más volvió a aparecer, y aunque una parte de mí se preguntaba dónde estaría, otra, más grande y más cansada, solo esperaba no tener que volver a cruzármelo. Porque algunas personas, aunque compartan tu sangre, están hechas para quedarse atrás, en el lugar exacto donde decidieron destruirse. Y yo ya había pasado demasiado tiempo intentando levantarme de las ruinas que él dejó. Actualización 4. 5 años después de aquella última vez que vi a Mark, mi vida ya era completamente distinta. La casa, que alguna vez había sido símbolo de rencor y venganza, se había convertido en un espacio tranquilo, casi terapéutico. La había remodelado por completo. No con lujo, sino con paciencia. Reemplacé el techo, repinté las paredes, arreglé las tuberías viejas y cambié el jardín que él había dejado hecho un basurero. Cada reparación era un paso más para borrar sus huellas, para limpiar no solo la casa sino todo lo que había significado vivir bajo su sombra. Pero mientras la casa se arreglaba, yo también cambiaba por dentro, de una forma que no esperaba. Empecé a notar que, aunque ya no lo odiaba, su recuerdo seguía rondando en algún rincón de mi mente, como un ruido de fondo que no se apaga del todo. Había pasado tanto tiempo que a veces me costaba recordar cómo sonaba su voz o cómo era exactamente su cara antes de que la bebida y la rabia la deformaran. Era extraño, porque durante años pensé que su imagen se me había grabado con fuego. Pero poco a poco se iba desdibujando. Me di cuenta de que el odio también se gasta, se consume hasta volverse ceniza. A veces pensaba que ese era el verdadero castigo, olvidar a la persona que más daño te hizo, hasta que su figura pierde forma y solo queda el vacío. Fue por esa época que decidí vender la casa. No porque la necesitara, sino porque sentía que ya había cumplido su propósito. Había sido mi refugio, mi recordatorio, mi venganza, y ahora solo era una carga que me ataba a un pasado que ya no tenía sentido seguir arrastrando. Tenía dinero suficiente para vivir tranquilo y quería cerrar esa historia de una vez por todas. Me tomó meses tomar la decisión, no porque dudara, sino porque quería hacerlo de la forma correcta. Contraté a una empresa de remodelación que terminó de dejarla impecable. Cuando finalmente la vi terminada, sentí una mezcla de orgullo y alivio. Era casi irreconocible. Si alguien que no supiera la historia la hubiera visto, jamás habría imaginado que esa casa había sido escenario de tanto dolor. Durante el proceso de venta, me encontré revisando viejas cajas que aún guardaba en el garaje. Entre ellas había una con fotos familiares, documentos, cartas. Al principio dudé en abrirla, pero terminé haciéndolo.
Me pasé horas mirando esas imágenes, viendo a mis padres jóvenes, sonrientes, sin imaginar lo que vendría después. También había fotos de Mark y yo de niños, en Navidades, cumpleaños, veranos. Me sorprendió darme cuenta de que ya no me dolía mirarlas. Por mucho tiempo esas fotos me habían dado asco, como si verlas fuera traicionarme, como si mantener recuerdos buenos de él fuera una forma de justificarlo. Pero ahora, después de tantos años, solo las vi por lo que eran, momentos que existieron y se fueron. Decidí quedarme con algunas y tirar el resto. No tenía sentido seguir guardando pedazos de una historia que ya había terminado. Cuando firmé los papeles de la venta, sentí una calma que no experimentaba desde hacía décadas. No fue una sensación de triunfo ni de pérdida, solo de cierre. El dinero que obtuve fue más del que esperaba, y decidí hacer algo con parte de él que, en otro tiempo, habría parecido absurdo. Creé una pequeña beca a nombre de mis padres para ayudar a jóvenes de mi ciudad a pagar sus estudios. No fue un acto de redención ni un intento de limpiar mi conciencia. Simplemente quería que algo bueno saliera de todo eso, algo que no tuviera nada que ver con resentimientos o venganzas. Era una forma de transformar una historia podrida en algo que, al menos, sirviera para alguien más. El día que se concretó la venta, pasé por el bar donde solía beber Mark. No sé por qué lo hice. Tal vez por costumbre, tal vez por curiosidad. El lugar seguía igual que siempre, con las mismas luces apagadas y la misma clientela de siempre. Me senté en la barra y pedí una cerveza. No tardé en verlo. Estaba ahí, en su mesa de siempre, más delgado, con la piel amarillenta y el pelo gris. Tenía la mirada perdida, fija en la botella que giraba entre sus dedos. Por un segundo, pensé en acercarme, pero no lo hice. No había nada que decir. Me quedé observándolo desde lejos, preguntándome si se daría cuenta de que yo estaba ahí. No levantó la cabeza. Parecía completamente ajeno al mundo, como si el tiempo ya no lo tocara. Terminé la cerveza, dejé dinero en la barra y salí sin mirar atrás. Esa noche, mientras manejaba de regreso, me di cuenta de que no sentía nada. Ni lástima, ni enojo, ni satisfacción. Solo una especie de vacío sereno. Era como si esa última imagen de él me hubiera confirmado lo que ya sabía, que la historia estaba realmente acabada. Mark era un hombre que había decidido hundirse, y yo ya no tenía por qué seguir sosteniendo su peso. Durante años había fantaseado con una disculpa que nunca llegó, con un momento de reconocimiento o arrepentimiento que jamás existió. Pero al verlo así, entendí que nunca iba a suceder, y que tampoco lo necesitaba. Los meses siguientes fueron tranquilos. Vendí casi todos los muebles, guardé algunas cosas personales y empaqué el resto en cajas para enviar al nuevo lugar donde me mudaría. Dejar la casa no fue tan difícil como pensé. Me despedí de cada habitación, no con tristeza sino con una especie de gratitud silenciosa. Había llegado ahí con rencor y me iba con paz. No necesitaba más. Antes de entregar las llaves, caminé hasta el garaje y toqué el banco de trabajo de mi padre, que todavía conservaba. Lo había restaurado y decidí llevármelo conmigo. Era lo único que realmente quería conservar. Tenía marcas, raspones, manchas de aceite viejas, pero también era lo único que aún olía a hogar, a algo que no estaba contaminado por todo lo que vino después. Me quedé ahí unos minutos, solo, pensando en todo lo que había pasado desde que volví. Recordé las discusiones, las noches sin dormir, los pensamientos de venganza, el miedo, la culpa. Todo eso ya se sentía lejano. Como si le hubiera pasado a otra persona. Esa noche dormí por última vez en la casa, en un colchón inflable, con las ventanas vacías y el eco de mis propios pasos llenando el espacio. Soñé con mis padres, con una escena que parecía inventada, los tres sentados en la mesa, riendo. Cuando desperté, por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar sin peso en el pecho. La mañana siguiente entregué las llaves al nuevo dueño, un tipo joven con una familia pequeña. Lo vi mirar la casa con ilusión, y por un momento me alegré de que alguien más pudiera empezar ahí una historia diferente. Cuando se fue, caminé hasta mi auto y me quedé observando la fachada por última vez. Ya no era mi casa,
pero tampoco era de Mark. Era solo una casa más, sin la carga que había tenido para nosotros. Me subí al auto y manejé sin mirar por el retrovisor. Desde entonces, no volví a pasar por esa calle. No porque me doliera, sino porque no tenía sentido. Cada tanto me llegaban correos del banco, documentos de la venta, recordatorios fiscales, cosas pequeñas que cerraban los últimos cabos sueltos. Cada vez que los veía, los firmaba sin emoción. Había aprendido que algunas cosas se cierran sin drama, sin lágrimas, sin grandes conclusiones. Simplemente se acaban. Y así fue como lo dejé todo atrás. La casa, el pasado, el rencor. Ya no había deudas ni explicaciones pendientes. Solo la certeza de que, por fin, todo había terminado. Actualización final. 8 años después de que todo comenzó, la historia finalmente llegó a su final. No fue un final dramático ni un momento de redención. No hubo lágrimas, reconciliaciones ni disculpas. Solo una llamada, una carta y un silencio largo que puso punto final a algo que llevaba demasiado tiempo descomponiéndose. Habían pasado más de 3 años desde la última vez que supe algo de Mark. Después de vender la casa, me mudé a otro estado, empecé de nuevo, lejos de todo lo que me recordara a mi familia. Vivía tranquilo, sin sobresaltos. Trabajaba, viajaba, salía con amigos, y por fin sentía que había dejado atrás la sombra de mi hermano. Hasta que un día, una mañana cualquiera, recibí un sobre con el logo del hospital del condado donde habíamos crecido. Al principio pensé que era algún error, quizás algo administrativo. No tenía contacto con nadie en ese lugar desde hacía años. Abrí la carta sin mucho interés, pero apenas leí el primer párrafo me quedé quieto. Decía que mi hermano, Mark, había fallecido hacía una semana. Cirrosis hepática. Murió solo, sin seguro médico, sin familia que lo reclamara. Me informaban que, como su pariente más cercano, tenía derecho a decidir qué hacer con el cuerpo. Me quedé mirando la carta mucho rato, intentando sentir algo. Pero no hubo nada. Ni tristeza ni alivio. Era como si me estuvieran contando la muerte de alguien que ya había muerto hace mucho, solo que ahora el cuerpo lo confirmaba. Durante los días siguientes, estuve en una especie de niebla mental. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que habíamos destruido. No sabía si debía ir al hospital o simplemente dejar que el Estado se encargara. Parte de mí quería no involucrarse. Era lo más lógico, lo más práctico. Pero otra parte, esa que todavía conservaba algo de humanidad, no podía permitir que terminara así, tirado en una fosa común, olvidado por todos. Así que llamé al hospital. Me pasaron con una trabajadora social que habló con una voz demasiado amable, la típica voz que usan las personas que ya han repetido la misma conversación cientos de veces. Me explicó los procedimientos, los costos, las opciones. Le dije que me encargaría. Me dio las gracias como si estuviera haciendo algo noble, pero yo no sentía que lo fuera. Era solo una formalidad. Fui al hospital 2 días después. Me recibieron en una oficina pequeña, con olor a desinfectante. Me entregaron un sobre con sus pertenencias, una cartera vieja, un reloj roto, un encendedor, un par de fotos arrugadas y una identificación que apenas podía leerse. Abrí la cartera y vi que dentro había un billete de $1 doblado varias veces y un papel con mi nombre y un número de teléfono antiguo. Era un número que ya no existía, pero verlo ahí me golpeó. No porque significara algo profundo, sino porque me recordó que, por mucho que me negara a admitirlo, en el fondo siempre siguió siendo mi hermano, incluso cuando ya no lo era. El funeral fue pequeño, casi simbólico. No invité a nadie. No había nadie que invitar. Solo fui yo, el cura y una caja de madera barata con su nombre escrito a mano. No hubo flores, ni música, ni discursos. El cura recitó algunas palabras genéricas sobre el perdón y la redención. Yo no dije nada. Me limité a observar cómo bajaban el ataúd y cómo la tierra lo cubría. Me sorprendió lo rápido que todo terminó. Tantos años de odio, culpa y silencio, y todo se resumía en unos minutos y un montón de tierra.
Pensé en lo irónico que era que, después de todo, termináramos en el mismo cementerio donde estaban nuestros padres, a unos metros de distancia. Él con su tumba sin nombre, yo con una vida construida sobre las ruinas de la suya. Esa noche, cuando regresé al hotel, me senté frente a la ventana y abrí una botella de whisky que había comprado en una licorería cerca del hospital. No brindé por él ni recé ni nada parecido. Simplemente bebí en silencio. Mientras el alcohol quemaba la garganta, pensé en todo lo que podría haber sido diferente si alguno de los dos hubiera sabido detenerse a tiempo. Si él no me hubiera robado la herencia, si yo no hubiera esperado tanto para cobrarle la deuda, si nuestros padres hubieran entendido que su favoritismo no era amor sino veneno. Pero nada de eso importaba ya. Las cosas pasaron como tenían que pasar, y al final, todos terminamos pagando un precio. Pasaron los días y tuve que ocuparme de algunos trámites. Firmar papeles, pagar el servicio funerario, cerrar cuentas. Nadie más lo hizo. Me convertí, sin quererlo, en el único testigo de su final. Hubo un momento, en la oficina del cementerio, cuando me preguntaron qué quería que pusieran en la lápida. Dudé unos segundos. No sabía qué decir. Finalmente, pedí que solo pusieran su nombre y sus fechas. Nada más. No porque no se lo mereciera, sino porque nada que escribiera ahí cambiaría lo que fue. Cuando terminé con todo, me quedé un rato sentado en el auto, mirando el horizonte. Por primera vez en muchos años, sentí algo que se parecía a la paz. No una paz feliz ni esperanzadora, sino una paz cansada, de esas que llegan cuando ya no queda nada por resolver. Entendí que la venganza, por muy satisfactoria que parezca al principio, no deja espacio para nada más. Te vacía. Y cuando finalmente consigues lo que querías, te das cuenta de que no hay recompensa, solo silencio. Antes de irme, pasé de nuevo por la tumba. Dejé una llave vieja que llevaba en el bolsillo, la llave de la casa de nuestros padres. No sé por qué la había conservado tanto tiempo. Tal vez porque representaba el vínculo que, aunque roto, seguía ahí de alguna manera. La dejé sobre la tierra y me fui sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no había nada que mirar. En los meses siguientes, la vida siguió su curso. Volví a trabajar, a viajar, a ocuparme de mis cosas. Pero algo en mí cambió. No era tristeza, era más bien un cansancio profundo, como si una parte de mí que había estado en guerra durante toda la vida finalmente se hubiera rendido. Me di cuenta de que, al final, la historia entre Mark y yo nunca fue solo sobre dinero o herencias. Fue sobre orgullo, sobre querer tener la razón, sobre no saber cuándo soltar. Y tal vez esa fue la verdadera tragedia, que ninguno de los dos supo hacerlo. Un año después, recibí una carta del cementerio avisándome que habían colocado una pequeña placa con su nombre. Fui a verla. El pasto ya había crecido alrededor y el lugar se veía tranquilo. Me quedé un rato parado ahí, sin flores ni palabras. No sentí necesidad de hablarle ni de despedirme otra vez. Solo pensé que, de alguna forma, el ciclo finalmente se había cerrado. Cuando me fui, caminé despacio hacia el auto, con las manos en los bolsillos. Miré el cielo y pensé en mis padres, en lo que habrían dicho si hubieran visto cómo terminamos. No sé si se habrían decepcionado o si habrían entendido que, al final, cada uno hizo lo que pudo con lo que le tocó. No creo en el destino, pero sí creo que hay cosas que simplemente se rompen y no pueden repararse. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Desde entonces, no he vuelto a hablar de él con nadie. A veces, cuando alguien me pregunta si tengo hermanos, simplemente digo que no. No porque quiera borrar su existencia, sino porque ya no forma parte de mi vida. Y en el fondo, creo que eso es lo más cercano al perdón que puedo ofrecerle, dejar que descanse en paz, sin odio, sin rencor, sin memoria. Porque al final, más que justicia o venganza, lo único que quería era silencio. Y por fin lo tengo.